Y vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Allí en Primera de Samuel vamos a estar leyendo en el capítulo 30 de los versos 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 4. Aleluya. Gracias, hermano Rodolfo. Amén. Leemos la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice allí: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él, que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Dios y Padre, Dios eterno, en el nombre de Jesús en esta noche, Padre, estamos aquí en tu presencia, hambrientos, sedientos de ti, Señor. Padre, hemos alabado, hemos glorificado tu nombre. Padre bendito, hemos orado. Y en esta hora, Padre amado, Señor, queremos ser alimentados, bendecidos, edificados, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, Señor, en esta hora abrimos nuestro corazón, estamos dispuestos para que tú fluyas, Señor, y hables y bendigas nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros podemos decir, Padre, que hemos llegado hasta este lugar en esta noche para alabarte, para glorificarte, Señor, pero así también para ser alimentados, para ser bendecidos, Padre, y recibir tu siempre maravillosa y poderosa palabra, Señor. Padre, yo en esta hora rindo mi vida delante de ti para que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta noche, Dios mío. Padre, a lo más profundo del corazón. Padre, tú que conoces el más Padre mínimo, pequeño y oculto de nuestros pensamientos. Padre, háblanos, ministranos en esta noche. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esta palabra, hermanos, tiene por nombre: no te quedes a medio camino. No te quedes a medio camino. Y vemos aquí, queridos hermanos, en los versículos que leíamos, un pasaje que inmediatamente nos muestra una escena llena de dolor, llena de angustia. Dice la palabra del Señor allí en contexto: David y su ejército, aquellos que eran conocidos como los valientes, venían de regreso a la tierra, habían estado allí entre medio de los filisteos y a ellos los habían sacado, dice la palabra del Señor en el capítulo 29, porque desconfiaban de David y de los suyos por la fama que tenían. Entonces ellos van de regreso a su tierra y encuentran este pasaje. En estos 4 versículos que leíamos, la escena de un momento de terror, la escena de un momento de desolación. Dice la palabra del Señor que aquellos, los de Amalec, se habían levantado y que habían arrasado con todo, que habían invadido y que habían quemado todo. Cuando vemos a Amalec, Amalec es uno de los pueblos que estaba allí en toda esa área y que estaba constantemente en conflicto, estaba constantemente en batalla con el pueblo de Dios. Representa todo lo que puede ser aquello que a nosotros se nos opone, con lo cual estamos luchando y batallando constantemente. Y acá vemos cómo ellos habían avanzado, cómo ellos habían arrasado
Y dice allí la palabra del Señor y resalta que habían quemado todo, la ciudad, y que también se habían llevado cautivos a todas las mujeres y a todos los que estaban allí. Generalmente, por cómo funcionaban los ejércitos, quienes iban a la batalla eran los varones. Entonces, lo más probable dentro de las ciudades no tan solo quedaban las mujeres, los niños, los ancianos y tal vez todos aquellos que no podían tomar su espada e ir a la guerra. E imagínense ese pasaje. Vienen ellos llegando, ese ejército que estaba acostumbrado a luchar, a batallar y de ir de victoria en victoria, derribando gigantes, conociendo siempre el triunfo, el respaldo de Dios, y llegar y encontrarse ese paraje. Llegar y encontrar todo lo que ellos a lo mejor habían edificado, destruido, desolado, quemado, y para remate, sin nada, sin nadie. Que no tan solo en ese momento habían perdido tal vez lo material, las ciudades y todo lo que ellos tenían, sino que también habían perdido lo más importante, lo más preciado que tenían sus vidas, tal vez las mujeres y todos los que estaban allí. De hecho, dice también la palabra que ahí se habían llevado también a las mujeres de David. No había, hermanos, nada, nadie. Y resalta la palabra en el último versículo, dice, entonces David y a la gente con el que él estaba, ese ejército, hermano, de los valientes, que peleaba a espada, que estaba acostumbrado a pelear con gigantes, que a lo mejor no les penetraba nada en la batalla, dice allí la palabra del Señor, que alzaron la voz. Imagínense cómo deben a lo mejor haber gritado, cómo deben haber a lo mejor en la angustia de su corazón. Y dice allí, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. E inmediatamente cuando leía este pasaje, lo primero que notaba, primero resaltar el ejército que tenía David, que eran valentosos, valentones, guerreros potentes, poderosos, que habían sido formados con él. Y cómo los encontramos en un escenario totalmente diferente. Uno puede decir, como un capitán de ejército, que son tan fortachones y que van y que hablan ronco, hermanos, para dar órdenes. De la noche a la mañana los vemos destruidos, los vemos deshechos y llorando como un niño. Y no tan solo uno podría decir que estuviesen llorando tan solo, porque la palabra hace un énfasis en el cómo lloraron y que lloraron tanto hasta que le faltaron las fuerzas. Yo no sé si ustedes, queridos hermanos, a lo mejor en algún momento han pasado alguna instancia, alguna situación que pueden decir, yo he llorado hasta que ya más no pude. Hay personas que dicen, yo he llorado hasta que ya prácticamente no me salen lágrimas. Yo he llorado hasta que mi corazón se vacía y yo ya no hay nada más que fluya. Como que uno por dentro se quedase seco de llorar. Y así los encontramos a ellos. Se encuentran en ese momento, en ese escenario, llorando. Pero cuando nos enfrentamos a instancias de desesperación, generalmente nosotros los seres humanos podemos reaccionar de diversas maneras, unas mejores que otras, por cierto. ¿Qué es lo que inmediatamente en este escenario, si lo llevamos al tiempo, a la sociedad actual, haría la mayoría de la gente? Buscar un responsable. Porque cuando las cosas no funcionan, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Tratar de identificar un culpable. Tratar de identificar un responsable a quien le podamos reclamar, a quien le podamos decir, por tu culpa, no pensaste en esto, no organizaste esto. Y generalmente los responsables son quienes están en la cabeza, quienes están adelante. Cuando vemos, por ejemplo, la contingencia nacional, sea la instancia, podemos ir para atrás cuando no ha habido cosa. ¿A quién le echan la culpa? Al presidente, a los diputados, si es en la comuna al alcalde y a todo lo que representa una figura de autoridad. Imagínense muchas veces a lo mejor cuando nosotros pasamos instancias así, a lo mejor cuántas veces hemos pataleado, le hemos reclamado al Señor
Y quizás cuántas veces hasta hemos dicho, es culpa del pastor que no era por mí, o que el pastor no me llamó, el pastor acá, el pastor allá. Y nos taimamos, hermano. ¿Por qué? Porque en nuestra desesperación es normal muchas veces tratar de identificar a alguien responsable. ¿Por qué? Para pasarle a él o a ella el peso, el poder de alguna manera nosotros desahogarnos y toma, esto es tuyo y quédate tú con este problema. Y vemos cómo allí la palabra del Señor dice que reaccionaron así. Dice en el versículo 6 que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba, hermanos, de apedrearlo. Aquel que había sido llamado para poder ser un rey, apedriémoslo. Pero también podemos reaccionar de otra manera. La palabra del Señor dice, también al final del mismo versículo 6, en la segunda parte, luego que dice que David se angustió porque escuchó, vamos a atacar a David, lo vamos a apedrear, vamos a ver que él como responsable de nosotros pague por nuestro dolor, pague por nuestra ciudad, por nuestras mujeres, por nuestros niños. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Luego que David se angustió, porque David, hermano, no era de fierro, David era de carne y hueso, igual que usted, igual que yo, se enojaba, se frustró, faltó, falló, todo lo que podamos hacer nosotros lo encontramos también en él. Pero dice que primeramente se angustió, más la segunda parte dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esa es la segunda forma de cómo podemos reaccionar. Cuando estamos en la instancia de dificultad, ya sea buscar un responsable para liberar nuestro dolor o podemos acudir a las plantas del Señor. Amén. Generalmente cuando estamos pasando las instancias de dificultad, a veces vamos a las plantas del Señor, sí. Pero vamos a las plantas del Señor cuando pataleamos, cuando nos enojamos, que nos salimos de WhatsApp, que no me voy a congregar, que no voy a hacer esto, que no voy a hacer esto otro. Y como niños enojados nos quedamos. O intentamos hacer cosas a la desesperada, tratar de encontrar nuestras propias soluciones, pero como nada nos resulta, el último recurso, papá Dios. Cuando debería ser el primero, ¿no es cierto? Entonces dice ahí la palabra, entonces David se fortaleció en Jehová Dios. Y qué importante, hermanos, que ahí podemos ver y cómo David lo refleja claramente en los distintos salmos, en la pasión, el cómo él oraba, el cómo él anhelaba la presencia de Dios, el cómo él en muchos salmos da gracia por haber sido librado de los enemigos, de poder haber sido perdonado, por el gozo de estar en la casa. David tenía una relación tan maravillosa con el Señor que sabía quién era su mejor y mayor opción, su primera alternativa, el Señor. Y dice allí la palabra en el versículo 7, David consultó a Jehová. Cuando usted, hermano, y yo pasamos por instancia de dificultad, consultamos al Señor. Vamos a su presencia para decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, guíame. Y no tan solo a lo mejor decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí, si yo me levanto, si yo vengo el viernes, si yo vengo el domingo, me conecto a la oración de la mañana, me conecto a la oración de la noche, Señor, no fallo, ¿por qué a mí? Como tal vez pensando muchas veces de que el hecho que, por cierto, es muy bueno si podemos congregarnos y participar en toda la instancia de estar, pero eso, queridos hermanos, sabemos, no nos exime de pasar tribulación. En este mundo pasaréis tribulación, dice la palabra, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. David, eso, hermanos queridos, lo tenía claro. Sabía quién era el Señor y dice que él consultó a Jehová. Dice que pidió al sacerdote Abiatar del efod y fue a la presencia de Dios a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? Perseguido a estos
merodeadores, dice ahí el versículo 8, los podré alcanzar. Y dice la palabra del Señor, que ahí el Señor le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué vemos acá, hermanos? Cuando estemos pasando momentos de dificultad, consulta al Señor, porque el Señor responde. El Señor habla a tiempo, hermano, nos guía. Usted necesita solución, Señor, muéstrame la solución. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo hago? Muéstrame de alguna manera, Señor, con peras y manzanas para entender qué debo hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y hermanos, confíe porque el Señor responde. Amén. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Y si el Señor le responde, no tarde en hacerlo. Si el Señor habla, hermano, y le dice, haz esto, corra a hacerlo. Si el Señor le dice, vaya a predicar, corra para predicar. Si el Señor le dice, vaya a congregarse, corra a congregarse. Porque el Señor nos va a dar siempre el mejor consejo, nos va a dar lo mejor para nosotros, para que nuestra vida pueda ser fortalecida, edificada y para que podamos ver su gloria, su amor. El Señor nunca, hermano, le va a aconsejar de forma equivocada, nunca lo va a guiar por una decisión errada. Cuando nos cometemos ahí en problemas que nadie nos manda a meter, no es porque el Señor nos dijo, ándate por allá, porque era por acá. ¿Quiénes somos los que nos vamos por allá? Nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos reconocer siempre tratando de buscar caminos más rápidos, atajos. Muchas veces, como decir, en la universidad de la vida, muchos dicen, no, en el camino, en el proceso que el Señor hace hasta la estatura del varón y la mujer perfecta, es como pudiéramos decir, vamos a pasar aflicciones, momentos de dificultad, soledad, traiciones. No habrá un camino para llegar ahí sin pasar por el valle de sombra y muerte. No habrá un salto de monte a monte sin pasar por el valle de la oscuridad. Somos así, porque queremos ojalá pasar todo express, todo rápido. Pero dice la palabra allí, cuando él dice, lo hizo y dice, partió pues él, y dice la palabra del Señor que partieron 600 hombres que con él estaban, dice allí en el versículo 9. Y dice que llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente. 200 que estaban agotados. O sea, habían llorado hasta más no poder. Venían de camino de regreso a la tierra. Y ya en el momento que estaban más agotados, porque cuando pasamos esos momentos de dificultad, no tan solo emocionalmente nuestra mente queda en otra, sino que también nuestra carne se desgasta. Y dice que habían 200 de ellos que ese torrente, imagínense, pasar un río, un riachuelo, ahí a pulso, a caminar limpio, contra la corriente muchas veces, 200 de ellos no pudieron pasarlo y se quedaron. Esos 200 tal vez se enfocaron en el torrente, se enfocaron en que estaba tormentoso o muy torrentoso, de que era muy ancho, de que tal vez no sabían nadar, se enfocaron en la dificultad, se enfocaron en la barrera, se enfocaron en todo lo que está en el frente, mas no en quién los había enviado. Porque David no fue en un ataque de enojo y vamos a ir porque me la hicieron y me la van a pagar. Fue el Señor, hermanos, que dio la palabra. Entonces, aún esos 200 que se cansaron podrían haber seguido luchando. Pero, queridos hermanos, si esos 200 se cansaron, no fue motivo para que el propósito no se cumpliera. Se cumple igual. Dice allí que ellos siguieron y debemos avanzar, debemos esforzarnos para poder avanzar, porque este torrente, hermanos, y es lo que vamos a comenzar a ver ahora,
era prácticamente el último obstáculo para poder pasar a ver el respaldo y la respuesta de Dios. Ellos tenían una necesidad muy clara: recuperar a su familia, a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos, a sus animales y a todo lo que habían perdido. Pero 200 no pudieron. 200 se cansaron. 200 se quedaron, más siguieron otros 400. Pero cuando Dios te promete algo, Dios siempre, hermanos, Dios siempre te va a mostrar una señal. Dios siempre va a usar algo, va a usar a alguien para confirmarte la palabra. ¿Cuántas veces el Señor le ha dado una palabra y usted se pone a hablar con alguien que a lo mejor no conoce en la vida? Y el Señor le habla. O se pone ahí en el YouTube, el Señor le habla. O cosas que usted, tan solo el Señor y usted sabe porque están tan solo en sus oraciones, que a lo mejor ni con los pastores han hablado. Y el Señor les responde. Y uno realmente puede decir: Señor, esto eres tú, porque nadie más lo sabe. Tan solo fue un suspiro de mi corazón, tan solo fue algo que dije: Señor, ojalá sí. Pero dice ahí la palabra, vamos a ver el versículo 13, dice y le dijo David, porque habían encontrado un varón egipcio. Dice y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Ellos iban, habían asolado y se habían ido, mas David partió, guiado por el Señor. Pero David podría, hermanos, haber ido al norte y ellos haber partido al sur, o viceversa, o del este al oeste. Mas en el camino, Dios siempre, hermanos, como va a encargarse de recordarnos la palabra, de confirmarla, para que podamos entender que cuando Él nos da una instrucción, Él la va a cumplir. Cuando Él te promete algo, Él lo va a hacer. Temprano o tarde, pero debemos avanzar y sin cansarnos, sin dudar, poder ante todas las dificultades perseverar. Un ejemplo, hermanos, de perseverancia que se estuvo viendo durante un mes en los medios nacionales. Yo creo que todos escucharon hablar de la mamá de Tomás, de Camila, que ella venía de la isla grande de Chiloé, de allá en Cud, caminando ella por una causa. Necesitaba ella un apoyo, sabemos, para el medicamento de su hijo. Y ella determinó, hermanos, no cualquier cosa, dijo: yo voy a caminar hasta Santiago, porque ella tenía ya la certeza, la convicción de que todo iba a ir y todo iba a resultar, y ella iba a poder contar con todo lo necesario para el medicamento de su hijo. Vemos todo lo que pasó. ¿Y qué podemos ver? Que ella lo logró. Ella caminó más de 1000 kilómetros, aunque no los caminaba todos, como por lo menos caminaba, ¿cuántas horas, Dani, dijeron? Como 7 u 8 horas diarias ella caminaba. Después descansaba generalmente en lugares, en cuarteles de bomberos, etc. Pero ella caminó y no se detuvo. Dicen que se cansó. Cuando venía a la altura de Talca, dicen que ella incluso estaba ya lesionada, que tenía una pubalgia, tanto del esfuerzo de tanta caminata, que el cuerpo no está acostumbrado, mas ella llegó hasta acá. Y nosotros, cuando la semana antepasada, ese fin de semana largo entre comillas, los chicos no tuvieron clase y fuimos a casa de mi suegra al sur, cuando venimos de vuelta a Santiago,
nos encontramos con ella. Allí en la carretera la estaban entrevistando. Y si hay algo, hermanos, que me llamó la atención es que a la orilla de la carretera, era cerca de Linares, hermanos, estaba lleno de personas que estaban allí, las pasarelas todas con letreros, para alentarla, para apoyarla. Y de alguna manera el fortalecerla para que a lo mejor en el desgaste humano, que a lo mejor ya le pedía, no caminen más. Pero ella, por el amor a su hijo y porque tenía un trazado, una tarea y una meta clara, llegó hasta la meta. ¿Y qué es lo que podemos sacar nosotros de enseñanza? De que cuando nos levantamos más nosotros con una promesa del Señor, tenemos que avanzar hasta el final. Tenemos que procurar llegar a la meta, aunque en el camino, hermanos, nos cansemos, aunque en el camino nos agotemos, así como a ella la animaban en el trayecto y la fortalecían y tal vez le convidaban agua, alimento y la levantaban. Dios siempre va a poner en tu camino personas, hermanos, pastores, líderes que te alienten, que te fortalezcan para recordarte que tú no estás solo, que tú no estás sola, que si el Señor te dio una promesa, Él la va a cumplir y que llegarás a la meta. Amén. Aleluya. Y llegamos al final de esta historia. Porque dice la palabra, dice que después que habló con el egipcio, dice que ellos avanzaron y los encontraron. ¿Cómo estaban los amalecitas? Dice allí la palabra del Señor. En el verso 16 dice que los llevó pues y que estaban desparramados. Dice que estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban de fiesta, hermano. ¿Por qué? Porque no habían conseguido un botín pequeño. Mujeres, niños, ancianos y por sobre todo animales. Habían conseguido todo lo que tenían. Habían asolado y dejado, pero vacío. Pero dice la palabra del Señor ahí en el versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. David no tan solo llegó, David peleó. David se esforzó y hasta el último momento batalló por conseguir recuperar lo que había perdido. Recuperar todo lo que para ellos representaba obviamente una importancia enorme. Ya sea la importancia material de lo que le daban los alimentos por los animales, como así también la importancia que generaba un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Y vemos en este corto pasaje a lo largo de este camino, de este capítulo 30, el cómo ellos pasaron de la desolación a la victoria. Del llanto a más no poder hasta recuperar todo lo que habían perdido. Que hubo tan solo en medio un torrente. Tan solo hubo una barrera. Tan solo hubo algo que bloqueaba el paso entre el dolor y la victoria, entre la angustia y recuperar lo que habían perdido, entre estar desolados o querer una palabra de Dios. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, queridos hermanos, hay áreas, hay instancias, hay situaciones que tal vez podemos ver que así como David y los suyos habían perdido, podemos decir que hemos perdido en este tiempo? A lo mejor miras hacia atrás o llegas en tu día a día y hoy encuentras tu casa desolada. Tal vez no vacía como en este pasaje, pero encuentras que tal vez ya no está el mismo gozo que había antes.
Tal vez miras tu casa y encuentras todo patas para arriba, todo dividido. Encuentras tal vez que ese fuego, que ese gozo, que esa pasión que tanto te caracterizaba ya no está. Porque vino algo, vino una malecita y se lo llevó. Vino una malecita y te lo robó. Y quizás cuántas veces, querido hermano, querida hermana, has llorado hasta más no poder, como dice la palabra. ¿Cuántas veces has visto y miras hacia atrás o miras de lejos, tal vez resignado, tal vez resignada, diciendo, todo esto ya no va a volver? Mi pasión por la que corría por Dios ya no va a volver. Ese tiempo que fluía y que predicaba, tan solo es una historia. Mas en este día, queridos hermanos, vamos a orar. Y si usted o yo hemos perdido algo, para que el Señor venga y nos fortalezca, porque nos vamos a levantar y vamos a tener fuerzas para batallar y recuperar lo que habíamos perdido. Póngase de pie. Aleluya. A ti atribuimos Bendito Dios. la gloria. Aleluya, sí, Señor. A ti te damos gloria, Señor. La honra. Aleluya. A ti atribuimos poder. Aleluya, sí, Señor. Santo eres tú, Señor. Sí, Señor. Allí donde está, querido hermano, querida hermana, quiero que en este momento, aleluya, cierre sus ojos. Aleluya. Y comience a ver, comience a hablar con el Señor. Todo aquello que tal vez usted ha perdido a lo largo del camino. Todo aquello que a lo mejor usted puede decir por las distancias, las circunstancias, las situaciones, el enemigo se ha encargado tal vez de perder tal vez el gozo, de tal vez perder la alegría. Tal vez puede decir, yo he perdido la salud. Tal vez puede decir, yo he perdido la economía. Tal vez está diciendo en esta noche, yo he perdido, hermano, la esperanza. Yo en esta noche puedo decir que tal vez yo ya no tengo siquiera fe. Aleluya. Pero cuando viene el Señor y Él te da, aleluya, una palabra, aleluya, Él te fortalece, Él te levanta, y así como lo hizo con ellos, aleluya, vas a recuperar ese gozo, vas a recuperar el fuego del Espíritu, vas a recuperar la alegría, vas a recuperar la pasión, vas a recuperar, aleluya, todo aquello que tanto usabas para servir al Señor un día, aleluya. Oh, bendito Dios. Oh, Padre eterno. Bendito Dios. Aleluya. Allí donde estás, bendito Dios. En esta noche, Dios amado, mira cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, tanto, Señor, tal vez que podemos ver y decir que hemos perdido, Padre amado. Instancias, situaciones, gozo, servicio, Señor. Cuánto solo tú lo sabes, Padre. Más bendito Dios, Señor, en esta noche oramos, Padre eterno, así como lo hizo David, Dios amado, que sintió tal vez temor, Señor, pero se fortaleció en ti, Señor, Padre, y corrió hasta tus plantas, Señor, para pedir tu guía, para pedir tu dirección, bendito Dios, Señor, Padre, y en esta noche oramos, Dios bendito, Señor, para que tu palabra venga sobre nosotros, para que Dios eterno, Padre, tu presencia, tu espíritu venga y nos llene, Señor, y nos riegue, Padre amado, Señor, Padre, así como ellos pasaron de la angustia al gozo de recuperar lo que habían perdido, Señor, Padre, oramos, Padre, por todos aquellos que tal vez hoy, Señor, Padre, están llorando hasta que ya no pueden más, Padre bendito, Señor, Padre, para que en esta noche, Señor, descienda tu Espíritu Santo, Señor, y toque sus corazones, llénanos, Padre, en esta hora, bendito
bendito Dios, Señor. Padre, bendito Dios, y fortalece, Señor, Padre, aquellas rodillas que están cansadas, Padre, esas rodillas que tal vez ya no se doblan, Padre, que están resignadas, Dios bendito, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, Padre eterno, nos levantamos confiados en ti, en tu palabra, Señor, Padre, que tú traerás una palabra, que tú traerás un consejo, que tú traerás tu presencia, que tú traerás tu Espíritu Santo, Señor, Padre, Señor, y aquello, Padre bendito, que veíamos o pensábamos perdido, Señor, Padre, lo recuperaremos, Señor, porque tú lo traerás de vuelta, Dios mío, aleluya, bendito Dios, Señor, Padre eterno, oh, aleluya. Señor, y así como tú le dijiste a un Josué, tan solo nos pides esforzarnos y ser valientes, Señor. Padre, Señor, y aunque nos cansemos, no quedarnos en medio de las dificultades, no quedarnos a mitad de camino, no quedarnos en ese torrente, aleluya, perseverar, aleluya. Y si tú estás cansado, tú estás cansada y dices, yo ya no puedo más, he luchado, he batallado, he perseverado, pero no veo nada, aleluya. En esta noche el Señor te dice, tan solo confía, tan solo avanza, tan solo cree, aleluya, porque mi promesa está más cercana de lo que tú crees, aleluya. Tan solo debes perseverar un poco más, no te rindas, avanza, cree, confía, aleluya. Oh, aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Padre, tú en este tiempo, en esta noche, Señor, Padre, Señor, haces que los corazones que estaban angustiados, que los corazones que estaban ya vacíos de tanto llorar, Padre, se vuelvan a llenar, Señor, Padre, pero del gozo de tu Espíritu, del gozo de tu presencia, Padre, del fuego de tu Espíritu Santo, Padre, Señor, Padre, que nos hará saltar, que nos hará gozarnos, que nos hará servirte y correr por ti, bendito Dios, Señor. Oh, bendito Dios, porque no hay imposible para ti, bendito Dios, Señor. Padre, haz que esta palabra, Señor, se guarde en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios, Señor, Padre eterno, y podamos aferrarnos a ella y creerla, Señor. Dios bendito, Padre, porque tú en esta noche, Señor, quitas dolor, quitas angustia y lo transformas en júbilo, en gozo, en exaltación. Aleluya. Oh, aleluya, vamos, alaba al Señor, iglesia, alaba al Señor, abre tu boca y bendícele, abre tu boca y alábale, exáltale, aleluya, porque Él está en esta noche, aleluya, Señor, y a ti atribuimos, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, bendito Dios, Señor. Oh, aleluya, santo, santo eres, oh Señor.